Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el plan para hoy. Guntram von Habsburg es el hijo de la princesa Letizia de Arenberg y lleva adelante la Fundación Letizia de Arenberg. Vamos a estar conociendo con Guntram sobre todo cuál es la filosofía, el espíritu, el alma de esta fundación que pretende convocar a la ayuda y que establece claramente la nobleza de ayudar, la nobleza de hacer. Vamos a estar hablando de eso en minutos aquí en Este es el Plan, donde estará Ana Inés Sánchez con su agenda esteña. Y tenemos, por otra parte, una nota imperdible con un joven de Maldonado que creó en su momento una aplicación, Order It. Hoy se internacionalizó y va por el mercado mexicano. Y hablando de producciones locales, estaremos con Marcelo Ortega, que tiene un olivar en la Sierra de las Ánimas. Nos cuenta algunos secretos del aceite de oliva uruguayo. Comenzamos. La olivicultura del Uruguay, todos en algún momento hemos escuchado sobre este impulso, este empuje. Comienza un desarrollo aproximadamente en el año 2003. Allí hay plantaciones intensivas, ya vamos a ver de qué se trata, eso de la intensividad en este cultivo. Y eso implica, digamos, algo así como 300 o 400 plantas por hectárea. A su vez, los productores pueden explotar desde plantaciones de menos de 10 hectáreas hasta campos de varios cientos. También están las plantas industriales, plantas de procesamiento, que varían en su kilo por hora aquí en Uruguay. Hay distintos tipos de suelos, hay, hasta donde sé, lo voy a consultar ahora con quien sabe, algo así como 20 variedades, aunque son 5 las que tienen actualmente un porte significativo en el mercado. Marcelo Ortega está con nosotros, tiene 59 años, es director de Olivos de las Ánimas. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, bien. Lo primero, el entorno. Me imagino lo que debe ser tener un cultivo de olivos en la Sierra de las Ánimas. Sí, es algo hermoso. Y nosotros llegamos a la olivicultura de casualidad, aparte. ¿Ah, sí? Queríamos tener un lugar donde ir con la familia. Y bueno, surgió esta posibilidad de plantar olivos y así comenzó nuestro encuentro con la olivicultura. Claro. Y aquella primera fase, digamos, ¿lo tomaron como un entretenimiento, un hobby? Al principio fue como un hobby, por más que es un hobby caro, ¿no? Porque era una inversión grande. Pero bueno, el elegir la tierra, plantar los arbolitos, seguir los que fueran creciendo y hasta que finalmente, bueno, dio aceitunas y produjimos el aceite. Cuando empezó a producir aceite, ahí nos empezamos a entusiasmar más. Claro. La olivicultura en Uruguay es un tanto complicada, porque justo ahora hicimos un curso la semana pasada con un docente español, y claro, lo que explicaba es el olivo es un cultivo de clima mediterráneo, y nosotros lo trajimos a un clima subtropical. Eso le quería preguntar, ¿cómo hicieron para lidiar precisamente con un clima que parece no ser el mejor? Exacto, y bueno, lidiamos todos los días. El problema básicamente son las enfermedades. Tenés muchas enfermedades de hongo, que claro, en España algunas de ellas no son problemas, pero variedades de olivo hay 1200 variedades por lo menos, si no hay más, en el mundo. 1200 en el mundo. En el mundo. Ajá. En Uruguay Sí. Básicamente hay 6 variedades, ¿tá? Así que son arbequina, que es la que más se ha plantado, sí, claro. Debe ser de las que más está plantada en el mundo, coratina, picual, frantoio, hay algo de lechino, coroneiki. Esas son más o menos las variedades que se encuentran en Uruguay. Marcelo, y la elección de la variedad tiene mucho que ver con el clima también. Sí, y la elección de la variedad hasta ahora, hasta estos años, ha sido bastante casuística, ¿no? Es decir, en Uruguay se importó un paquete tecnológico, se importaron variedades que no todas eran para este clima. Por ejemplo, se trajo una variedad que era Barnea, que era una variedad israelí, y aquí no anduvo, claro, era una variedad que crecía en el desierto. Sí, sí. Y acá hubo que sacarla. Entonces, las variedades que más o menos de las que se han traído a Uruguay han funcionado son arbequina, picual, coratina, frantoio, que son las variedades que se encuentran más presentes en nuestro país. Bien, y después vamos a algo que le preguntarán sistemáticamente, los parámetros de calidad.
estas variedades garantizan aceites de muy buena calidad. Exactamente. Es decir, no solo las variedades garantizan aceite de buena calidad, sino que lo que nos obliga a tener un aceite de buena calidad, no tenemos más remedio que tener, es el clima. Claro. ¿Qué pasa? En Europa, como el clima es muy seco, el clima, es decir, el olivo crece en un clima seco, ellos pueden cosechar más tardíamente. Dejan la fruta mucho tiempo y la cosecha de ellos dura 8 meses. Sí. ¿No? Hasta muy entrado, es decir, ellos prácticamente terminan de cosechar cuando nosotros arrancamos la nuestra, en marzo. O sea, ya estamos entrando en su primavera. Y eso es es lo que posibilita que el rendimiento, la cantidad de aceite que se forma en la aceituna es mayor, porque cuanto más tiempo está dentro de la aceituna en la planta, más aceite se carga. El problema es que entra a bajar la calidad. Claro. Nosotros tenemos que cosechar muy temprano, con una aceituna más verde o muy verde, y el aceite es de una excelente calidad. Usted integra además el directorio de la Asociación Olivícola del Uruguay. ¿Cuántas empresas actualmente trabajan allí? Más o menos. Más o menos debemos ser unas 40 empresas. 40 empresas. Hay más empresas, sí. Ojo, ¿no? Hay más, es decir, más producciones. Las que están integradas en Asolur. Perfecto. Somos más o menos. ¿Y cuántas personas están hoy en torno al cultivo del olivo? Y más o menos calculamos que hay unas 600 personas vinculadas directamente al cultivo del olivo. Ajá, de las cuales algunas, me imagino, tendrán que tener un grado de calificación para atender un cultivo que no es otro cultivo común y corriente. Sí, sí, ese es un problema que tenemos. Justo esta semana al final se suspendió una reunión con autoridades de la UTU para conversar sobre eso mismo, es decir, la posibilidad de generar algún curso de especialización en olivos, porque la mano de obra no es muy calificada para este cultivo en particular. Y la otra razón es que el 80% del cultivo se desarrolla, es decir, está implantado en el este, Maldonado, Rocha, La Valleja. Y es decir, la tradición frutícola en este país está sobre todo en Canelones. Claro. Montevideo y Canelones. Entonces tenemos un problema para conseguir gente capacitada en el manejo de árboles frutales, porque el olivo es un árbol frutal también. Esta localización que usted describe geográficamente, ¿es porque se ha dado así, porque las empresas se han instalado así, o de pronto es porque en el norte no se ha explorado todavía? Porque, digamos, a primera vista uno supondría que tal vez el clima del norte es mejor. Sí. No, yo creo que esto es un tema casuístico. Quizá mucho que ver con esto que te decía yo al principio. Es decir, bueno, la tierra se compró, en nuestro caso, y creo que en muchos otros casos, no con un fin productivo inicialmente, sino más bien con un fin de distracción, de descanso y demás. Y bueno, y el este es más lindo que ir al norte. Exacto. Entonces, la sierra esteña tiene, ahora en la olivocultura, tiene como otra... digamos, otro paisaje, ¿no? Usted está en el establecimiento Los Tocayos, allí hay una producción, corríjame si hay algún dato que no corresponde, de 24 hectáreas de olivos, una plantación de 24 hectáreas, y decíamos esto de lo semi-intensivo, ¿tiene que ser así? Bueno, sí, a ver, es correcto lo que dices tú. Habitualmente en España, es decir, y en España, Italia, pero digo España porque es donde mayor se concentra la producción olivícola en el mundo, es decir, las plantaciones eran de marcos más grandes, de 10 por 10, lo plantaban en zonas, en sierras, ¿no? Es decir, arriba de las sierras, suelos malos, sin riego. Hoy la producción, después, es decir, se avanzó hacia la producción intensiva, que es lo que tú decías, entre 300 y 400 árboles, con marcos de plantación más chicos, y hoy está girando también en el mundo, básicamente, a súper intensivo, que ya son de más de 2.000 árboles por hectárea. Prácticamente es como un cultivo de una vid. Claro. ¿No? En Uruguay creo que hay un solo caso a medias de eso. Es decir, por el clima, la riqueza de nuestros suelos y demás, y el cultivo en Uruguay es en un marco intensivo. Ortega, ¿y 100% regados? En nuestro caso sí. En el caso de las plantaciones en Uruguay, no, solamente un 20% creo, más o menos, es lo que tiene riego hoy. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de la calidad ya en el cierre de la entrevista, porque efectivamente la gente, creo, los consumidores, han aprendido a comer mejor. Y el aceite de oliva parece ser el ingrediente que no debe faltar. Pero me imagino que hay una variedad también en calidades aquí en Uruguay. Sí, hay muchas variedades. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el tip para darse cuenta? Y bueno, ese es un problema que tenemos. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados los uruguayos, porque consumíamos aceites importados históricamente,
a consumir un aceite de oliva que no llega en en mejor estado a Uruguay. Y muchas veces confundíamos el sabor a rancio que tenía el aceite con el aceite de oliva. Y pasa eso porque, bueno, o porque los aceites que se importan a Uruguay, es decir, se importan aceites de bajo precio, o porque están 3 meses en un contenedor al rayo del sol, pero lo cierto es que los aceites que es importados no son de buena calidad que se comercializan. Entonces, el público uruguayo comenzó a aprender a degustar buenos aceites con el surgimiento de los aceites nacionales, que son más fuertes, son más intensos, tienen, es decir, el sabor al aceite de oliva, claro, que no lo tenían. Nosotros, quiero puntualizar una cosa nada más, claro, es decir, que nos interesa mucho y estamos trabajando, es decir, para convertirnos en el único aceite en Uruguay orgánico. El objetivo de esto no es solamente por producir un aceite orgánico, sino porque hay una razón, es decir, en la olivicultura, la producción de aceite de oliva se hace a partir de la aceituna, pero genera un enorme desperdicio. Es decir, el rendimiento de aceite en una aceituna es alrededor, como máximo un 15% en Uruguay. Entonces, quiere decir eso que el 85% restante de la fruta se tira. Claro. Es un desperdicio. Sí. Entonces, nosotros, junto con la poda, que es decir, todos los años hay que podar el árbol para que no crezca demasiado, eso lo chipeamos, lo estamos mezclando con ese alperujo, que es el desperdicio, para compostar. Es decir, la idea nuestra es aprovechar al máximo los desperdicios o los recursos, ¿no? Es decir, esto que se habla tan de moda hoy, que es la economía circular. Claro. Entonces, bueno, llegamos al tema de la agricultura orgánica un poco por ese tema. No estamos certificando la totalidad, sino una cuarta parte de la plantación. Estamos desarrollando una serie de ensayos con el INIA, porque la idea es aprender, es un cultivo muy nuevo en Uruguay. Y bueno, estamos estudiando y viendo cómo son las mejores formas de producción a nivel orgánico y no orgánico. Ahora, usted me decía hoy al comienzo, y disculpe que vuelva sobre el primer tramo de la entrevista, que al no tener un clima mediterráneo, el mayor problema de las plantas son las enfermedades y cómo las combaten. Y bueno, en el caso del orgánico estamos muy complicados porque no podemos utilizar productos químicos, excepto el cobre, que es un fungicida preventivo. Y no, es un problema que estamos trabajando mucho, es decir, cómo combatir las enfermedades, básicamente de hongos, que es lo que más nos afecta, ¿no? Claro, claro. Y después hay una asociación directa entre el aceite y la salud. Este tipo de aceites y la salud. Exacto. Mira, a medida que vos empezás a leer y a estudiar más, yo estudié agronomía, no terminé la carrera, y esto fue como volver a encontrarme. Entonces empecé a estudiar mucho, a hacer cursos en Facultad de Química, hice cursos en España, ahora hice un curso en Facultad de Agronomía hace unos días. Y cuando vos empezás a leer y a aprender sobre el aceite de oliva, empezás a darte cuenta que en realidad, es decir, lo que nosotros estamos haciendo con esto es algo que se encontró hace poco un antecedente de una almazada de 7.000 años de historia. O sea, estamos haciendo un aceite que es un jugo. Es decir, nosotros no le agregamos nada al proceso, es absolutamente natural. Pero es un jugo que dura 2 años mínimo, si yo lo mantengo en condiciones de oscuridad, sin contacto con la luz, sin contacto con el oxígeno y a una temperatura ambiente de unos 20 grados. ¿Qué quiero decirte con esto? Para que tengas una idea, es decir, tú piensas en un jugo de naranja, yo me hago un jugo de naranja, ¿cuánto tiempo me dura un jugo de naranja a 20 grados? Es decir, ¿cuántos días? ¿Un día, 2 días? A los 2 días ya es algo asqueroso. Bueno, el aceite de oliva, sin embargo, aguanta sin tener ningún producto. Eso de alguna manera te indica las cualidades que tiene el aceite de oliva, es decir, que hace que ese aceite se mantenga durante tanto tiempo. Bueno, esos antioxidantes que tiene, esos elementos que contiene, es lo que son buenos para la salud humana. Marcelo Ortega, director de Olivos de las Ánimas e integrantes además del directorio de la Asociación Olivícola del Uruguay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.